¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy seguimos en el mes de octubre, tenemos muchísimas fechas importantes. Ya habíamos celebrado el combate de Angamos, habíamos celebrado el Día de la Diversidad Cultural, Día de la Raza también llamado, y nos preparamos para conmemorar, para celebrar el Día del Discapacitado, ¿sí? Aquella fecha en la cual nosotros podemos informarnos un poco más de de las características de algunas mejoras que podemos realizar para estas personas, entonces para las personas con discapacidad. Entonces nos preparamos para esta fecha muy importante dentro del calendario de octubre. Muy bien, chicos. Eh, el boom latinoamericano. Estamos en una etapa de la literatura en el cual la vista de todo el mundo va a entrar hacia Latinoamérica. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar ya una escritura quizás ya no tan característica, alejada, ¿sí? Una literatura con brotes propios, sino que vamos nosotros a tener una escritura que van a ser muy similares a los escritos, por ejemplo, en Estados Unidos, que de los estadounidenses, de los franceses, ¿sí? Y es por eso que esta forma de escribir van a fijarse la vista en los latinoamericanos. Vamos a tener influencias como William Faulkner, vamos a tener estructuraciones, ¿sí? Del legado, por ejemplo, de Joyce. Tenemos también muchísimos referentes mundiales que van a ser, pues, de algún modo asimilado por estos escritores del boom latinoamericano. Hoy vamos a ver lo que es Julio Cortázar y García Márquez. Entonces vamos a por el tema de una buena vez. El boom latinoamericano. La narrativa contemporánea es una narrativa contemporánea también llamada nueva narrativa en Hispanoamérica. ¿Sí? Vamos a estar entre los años 1960 1970, es donde se van a realizar estas producciones que van a transgredir, que eh, van a llegar su calidad hacia Europa, hacia Norteamérica. Entonces es un año en el cual muchísimas de las producciones realizadas en toda Latinoamérica van a estar muy bien vistas por su elaboración, por su estructuración de la historia, en fin. Bueno, también vamos a ver que está acorde, pues, ¿no? Al auge editorial. Y esto mismo va a estar, pues, ¿no? Explicado por qué se da el fenómeno del boom. Porque muchas editoriales van a tratar de publicar libros y estos literatos también van a poder publicar. Y no solamente publicar, sino que van a poder vivir también de su obra a partir de este boom latinoamericano. El realismo mágico o real maravilloso llegará a su máximo esplendor. Aquellos escritores que van a utilizar este tipo de redacción, ¿sí? Este tipo de escritura, eh, de narrativa, perdón, van a sobresalir por sobre otros. ¿Está bien? Si vamos a ver que antes podíamos nosotros escribir historias con tendencias fantasiosas, mágicas, mitológicas, por decirlo de algún modo, en este punto del boom latinoamericano vamos a tener a obras que van a estar en su máximo esplendor, van a ser obras que van a dejarnos en desconcierto, y ese desconcierto es el que va a ser eh, muy admirado en estos tiempos, ¿está bien? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Pues lo real, el realismo mágico, real maravilloso. Bueno, pues es una forma de escribir de modo que los lectores vamos a quedar perplejos frente a la historia. ¿Está bien? Vamos a ver que hay un suspenso, vamos a ver que hay una especie de tensión en la escritura, el cual nosotros no vamos a saber de qué se está tratando, sin embargo, ante esa ausencia es lo que causa miedo. ¿Está bien? Eh, Vamos a ver que el cuento fantástico, por ejemplo, es la narración de la realidad que mezclan elementos reales e irreales también, extraños e inexplicables, con la intención de crear incertidumbre en el lector mediante la intercalación
entre una explicación natural y una sobrenatural. Da, también tenemos otra característica de que estos cuentos fantásticos no van a tener resolución su final. ¿Está bien? No, estos cuentos fantásticos no se van a resolver. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto porque hoy vamos a leer a un autor que es Julio Cortázar, al que vamos nosotros a ver que sus obras van a tener esta tensión, que van a explicar, que van a narrar, que van a dar a conocer una historia, pero el personaje es implícito, ¿está bien? No se menciona y por ese no mencionarse le van a comenzar a atribuir características o van a realizar, le van a atribuir acciones que eh, ante esa falta de información, de personalidad, ¿sí? Entre comillas, vamos nosotros a tener esta tensión, este gusto. Y esa va a ser la característica del realismo mágico maravilloso. ¿De qué se va a tratar este realismo mágico maravilloso también? De que vamos a encontrar nosotros este gusto, ¿no? En lo maravilloso, en lo extraordinario, que nos va a provocar miedo, nos va a provocar angustia. En, los elementos de los fantásticos van a ser, pues, ¿no? Las alucinaciones, las locuras, los sueños, sueños dentro de los sueños, supersticiones, presentimientos y juegos con el tiempo y en el espacio. A ver, por ejemplo, vamos a ir a Cortázar y con Cortázar estoy seguro que vamos a profundizar un poquito más de este tema. Bien, no podemos mencionar, no puedo pasar yo a hablar de Cortázar sin antes comentar los máximos representantes. Tenemos a Gabriel García Márquez en Colombia con su obra Cien años de soledad. Tenemos a Julio Cortázar, representante de Argentina, con su obra Rayuela. Aunque hay cuentos, él produce más cuentos, no solamente escribe esa novela, sino que produce muchísimos cuentos y en esos cuentos es donde se muestra, emana su realismo mágico. Mario Vargas Llosa representando al Perú con La ciudad y los perros, también tenemos La casa verde, ¿sí? Carlos Fuentes en México con su obra Cambio de piel. Aquí tenemos en la imagen a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes y tenemos también a Julio Cortázar. Y abajo tenemos también caricaturas de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Bien, vamos a por Julio Cortázar. No, 1914 es la fecha en que va a nacer y 1984 es la fecha de su deceso, ¿sí? Donde, el año que va a fallecer. Bien, es conocido como el hombre del éxodo ya que siempre vivió lejos de su patria argentina. Él va a residir cerca de 10 años aproximadamente en Argentina y posteriormente va a viajar. Eh, Él va a residir en Francia, ¿sí? Va a estar un gran tiempo en Francia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Allí se va a juntar con un grupo de escritores, de literatos, que van a proponer un juego lúdico. ¿Está bien? Van a proponer una forma de escribir de modo que sea eh, novedosa. ¿Está bien? Que importe el cómo se escribe más que la misma historia en sí. Entonces, eso va a aprender Julio Cortázar allá y cuando llega aquí a Latinoamérica lo va a aplicar, ¿sí? Va a mostrar sus obras y eso va a ser muy llamativo, novedoso. Y es por eso que se le va a reconocer así. Él va a realizar estos juegos lúdicos, estas escrituras, ¿sí? Con un tono fantástico, tal como lo habíamos comentado hace un momento, ¿no? ¿Cuál era ese tono fantástico? Pues era eh, la no mención de un personaje principal. Por ejemplo, tenemos también que los personajes comienzan a tener alucinaciones o que los mismos personajes sueñan que son alguien, pero en realidad son otras personas. Entonces, y se pueden hacer paralelismos. Este tipo de juegos son propios eh, de la etapa fantástica, de los juegos, de los cuentos fantásticos que va a realizar Julio Cortázar. Luego va a postular la antinovela. Cuando se comienza a hacer la novela, va a escribir novelas, producciones más extensas, tramas más complejas. Vamos a ver que va a buscar lo que es la incoherencia. Va a seguir con este juego lúdico, ¿no? La incoherencia, la discontinuidad, el desorden. Por ejemplo, un clásico ejemplo es Rayuela, ¿no? Rayuela está escrito de una manera, eh, pero Julio Cortázar nos va a indicar que hay otras maneras de leerla. Entonces,
ya no va a ser la historia por la historia, sino va a ser el modo en que tú lo leas. Y eso es una antinovela. Eso es el desorden, ¿no? Muy bien, usa la ironía y el absurdo. En- claro que sí, sus textos vamos a ver que eh, no van a tener un fin en sí. No vamos a tener ni alguna idea de por qué lo ha escrito o por qué sus personajes pueden tener alguna que otras acciones. Y esto va a corresponder a su característica absurda. Su narrativa es fantástico, es el realismo fantástico, ¿sí? Podemos nosotros leer en la historia todo genial, ¿sí? Todo, podemos entender la historia, sin embargo va a haber, por ejemplo, esta particularidad, ¿no? De que sus acciones no se van a resolver del todo, sino que van a tener una, un toque de misterio, de incertidumbre que en el lector va a causar miedo o angustia. Entre las obras tenemos Historias de Cronopios y Famas, Vuelta al Mundo en 80 Mundos, El Perseguidor, Viaja alrededor de una mesa y Rayuela, que es su novela más conocida. Aquí tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, El Bestiario, tenemos los premios, tenemos aquí la novela Rayuela, que Rayuela es un jueguito, ¿está bien? Y tenemos también aquí Historias de Cronopios y de Famas. Aquí les dejo dos textos, ¿sí? De lo que corresponde a cronopios y de famas para que ustedes puedan leer también, investigar y puedan también saber de qué se trata lo que es la literatura o del cuento fantástico, ¿sí? Acá también tenemos eh, una historia de cronopios, ¿sí? De cronopio cuando se encuentra con un león. Lo que van a ustedes hacer con respecto a esto, quiero que me digan quién es Androcle y en dónde aparece. ¿Cuál es la historia que se tiene de Androcles? ¿Está bien? Esto lo voy a especificar también en los medios de interacción que tenemos. Ahora vamos con Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Aratacama, se encuentra en el país de Colombia. Eh, Aratacama es una pequeña población del Caribe. Él va a nacer en 1928. A ver, su vida la pasó junto a sus abuelos, los cuales le contaba las historias, y es allí donde él va a adquirir muchísimo eh, de esta forma de contar las cosas. Está bien, esta fantasía la va a adquirir de sus abuelitos. A ver, antes de ser novelista fue periodista, redactor de diversos periódicos de Colombia, de Cuba y de Nueva York. Aquí se muestra, pues, ¿no? Su forma de redacción. Bien, por sus ideas políticas salió de su país a México y a España. Bien, por estas ideas políticas va a salir de México, va a salir a México, va a residir en México y es allí donde va a encontrarse, pues, ¿no? Porque no eran sus ideas acorde a los propuestos por el gobierno y entonces es así como es que él va a tener que retirarse de su país. Qué triste, ¿no? Qué triste retirarse de tu país por no tener pues no esta compatibilidad o porque no soporten tu diferencia. A ver, en méritos a sus escritos recibió el premio Nobel en 1982. Es un gran literato que fue reconocido con el premio Nobel en el 82. Recordemos que eh, Gabriel García Márquez tenía vínculos de amistad con Mario Vargas Llosa, sí, con el peruano Mario Vargas Llosa. Entonces ambos van a ser también ganadores del premio Nobel. Mario Vargas Llosa lo va a hacer en el 2010. Característica, fantasía prodigiosa, como habíamos dicho, ¿no? Esto es a consecuencia de su vivencia con sus abuelitos y va a adquirir este modo de narrar. Su obra está relacionada casi siempre a Macondo y no solamente a Macondo, sino a los personajes que habitaban en él. Por ejemplo, lo tenemos aquí en, en la obra. Esta imagen que acompaña a este texto es de la obra Crónica de una muerte anunciada, ¿está bien? Donde encontramos pues el coronel Aureliano Buendía, que es un personaje de la obra Cien años de soledad. Sus temáticas son la crítica, la soledad, la incomunicación y el aislamiento. Sí, soledad, claro, lo hemos visto ya en su obra, incluso lo expresa el título, ¿no? Cien años de soledad. La crítica, claro que sí, va a ser en su texto, en su literatura, va a realizar cuestionamientos acerca de cómo se comportan las personas, de su tiempo, o incluso va a ser
traspasar las fronteras del tiempo, ¿no? Va a ser anacrónico. A ver, reflexión sobre las causas de la violencia. Reflexión sobre las causas de la violencia. Muy bien, esto va a ser también parte de su característica. Lenguaje sencillo y directo. Sí, es lo bueno de Gabriel García Márquez, que no va a proponer palabras que no conozcamos, sino que vamos nosotros a tener una lectura, eh, puesto que él va a tratar de reflejar la realidad. Y en la realidad no estamos utilizando palabras rimbombantes, palabras que no conozcamos, sino que podamos nosotros hacer uso. Y ese es un lenguaje sencillo y directo. Utilizas técnicas narrativas nuevas, el tiempo circular, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que eh, puede que los personajes vuelvan a ser resucitados, entre comillas, por representaciones nuevas, ¿sí? Por ejemplo, en su obra, en su novela Cien años de soledad, él va a recurrir nuevamente a nombres de los personajes, entonces esto va a dar una idea de que se está repitiendo nuevamente las historias cuando en verdad solamente corresponde a los personajes. También, por ejemplo, en esta obra de Crónicas de una muerte anunciada, vamos a tener un hecho y vamos a ver desde diferentes perspectivas cómo es que se fue dando este crimen. ¿Está bien? Entonces, ahí también tenemos un tiempo circular que está resuelto, está explicado, pero viene otra persona a contártelo desde una perspectiva distinta. Aquí podemos ver el árbol genealógico de la obra Cien años de soledad, en el que podemos ver, ¿no? Arcadio Buendía, acá tenemos Arcadio, y tenemos aquí a Arcadio nuevamente. Aquí tenemos, por ejemplo, al coronel Aureliano, el que fue mencionado en la obra de Crónica de una muerte anunciada, y acá tenemos otro Aureliano, y por acá tenemos al Aureliano último que va a ser, pues, ¿no? El que le dé fin a esta historia. Bien, acá tenemos, por ejemplo, es por eso que se dice, pues, ¿no? Que es muy compleja esta obra. Cuando lees Cien años de soledad, oye, ¿ya vas a dormir? Sí, ahora cállate. Bueno, ya sé que Aureliano era. Bueno, te has leído todo la historia y no sabes qué Aureliano era, porque es confusa la historia. ¿Está bien? Requiere un grado de concentración, una dedicación también intelectual para poder nosotros no perder el hilo. Entonces, este meme funciona como una broma a esta complejidad que muestra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Obras tenemos los cuentos Los funerales de Mama Grande, la increíble y triste historia de Cándida Heréndira y de su abuela la desalmada. 12 cuentos peregrinos son parte del conjunto de cuentos, ¿está bien? Son cuentos, mejor dicho. Y novelas tenemos La hojarrasca, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos de cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, Noticias de un secuestro, 100 años de soledad. Aquí vamos a ver otros títulos como por ejemplo El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada. Muy bien, estudiantes, eso sería toda la información que podemos compartir. Espero que puedan ustedes resolver los ejercicios que están programados para ustedes y eh, si hay alguna otra acotación pueden realizarla por los medios de interacción que contamos. Eso sería todo, estudiantes. Que tengan buen día. Goodbye.